Dios es maravilloso y bueno. Y qué bueno que el día de hoy te viniste a la casa de Dios a escuchar palabra del Señor. Nunca es en vano venir a la casa de Dios. Nunca será tiempo perdido que tú estés en la casa de Dios. Pongas el pretexto que pongas, digas lo que digas, pienses lo que pienses, nunca será tiempo perdido y vida perdida viniendo a la casa de Dios. Siempre Dios te va a hablar, siempre tiene algo para nosotros. Y hoy no es la excepción, al contrario, hoy Dios te va a hablar de una manera especial. Hoy quiero hablarte de un mensaje que hemos titulado Una vida sin miedos. Qué maravilloso es eso. Y le pedí a los de multimedia que me pusieran una de fondo, pues donde tu pastor anda allá en Ruidoso, arriba de las montañas, con su bicicleta, y donde a veces da miedo, pero hay que aprender a hacer el miedo a un lado. Dije, hay que aprender a hacer el miedo a un lado. Amén. Entonces, una vida sin miedos. ¿Qué es el miedo? El miedo es la sensación, dice ahí lo que significa, ¿verdad? En Google la palabra miedo dice sensación de angustia en la que se cree que ocurrirá algo peligroso. Fíjate lo que es el miedo. Sensación de angustia, de preocupación, en la que se cree que ocurrirá algo peligroso, algo malo, o que ocurrirá algo contrario a lo que se desea. Eso es el miedo. Una sensación de preocupación de que las cosas van a ocurrir mal, de que algo va a salir mal, de que algo va a suceder peligroso. Eso es el miedo. O sea, en pocas palabras, iglesia, el miedo lleva fe. Dije, el miedo lleva fe. Porque la fe es creer. Lleva fe, pero en lo negativo. El miedo lleva fe en lo malo. Por eso tienes miedo, porque estás creyendo que algo malo va a pasar, estás creyendo que algo no bueno, no correcto te va a pasar. ¿Cuántos saben que todo lo nuevo produce miedo? Todo lo nuevo a todos, todo lo nuevo produce miedo, a lo desconocido produce miedo. Es normal que produzca miedo. Te vas a casar, te da miedito. Sí, te da miedo. Puedes estar muy emocionado, muy emocionada, pero a la vez te hay miedito. Porque dices, ¿con quién será con el que me esté casando? ¿Cómo me irá a salir este? ¿Cómo irá a salir esta? Pues ya con los años te das cuenta, hombre, cómo te salió. ¿Cuántos de los que están casados saben de lo que estoy hablando? Yo no sabía que roncaba, pues sí ronca. Yo no sabía que se levantaba con un aliento de león, pues sí. No, pero no quiero desanimar a los jóvenes y a las... No, sí, cásense, es bonito el matrimonio. ¿Sabes que Pedro rompió los límites naturales cuando caminó sobre el agua? ¿Cuántos saben que Pedro caminó sobre el agua? Pedro caminó sobre el agua y rompió los límites naturales, rompió los límites de la gravedad, porque caminó sobre el agua. Y cuando empezó a caminar sobre el agua, caminó muy bien. Dice la Biblia que caminó muy bien. Iba muy bien, Pedrito, ibas muy bien, caminar. Ya ibas en victoria, ibas sobre el agua, estabas sobre el agua, sobre el problema, sobre la necesidad. Tú estabas encima. Pedro, vas caminando, ya lo estás haciendo, vas muy bien. Pero la Biblia dice que sucedió algo muy triste. Dice que Pedro volteó a ver el viento. En cuanto él se puso a ver el viento, se empezó a hundir, porque empezó a ver el viento. ¿Y por qué se empezó a hundir? Porque cuando vio el viento le dio miedo. El miedo hace que te hundas. El miedo te estanca. El miedo te frena. El miedo te paraliza. Paraliza tu economía, paraliza tu matrimonio, paraliza todo lo que tengas que paralizar, porque estás dejando que el miedo te controle. Y en ese momento Pedro dejó que el miedo lo controlara. ¿Por qué? Porque empezó a ver el fuerte viento. Iglesia, es bien importante qué es lo que tú estás viendo.
Es bien importante lo que ves y qué estás oyendo y qué estás viendo. Porque dependiendo de lo que estás viendo y de lo que estás oyendo, será como sea tu vida. Y si lo que estás viendo no es lo correcto, tu vida va a andar así, medio wichiwachi, entre azul y buenas noches. ¿Qué quiere decir eso, pastor, entre azul y buenas noches? No sé, pero soy así medio gacho. Tuvo miedo, ¿por qué? Porque empezó a ver el viento. Y cuando empezó a ver el viento, ¿qué crees? Dejó de ver a Jesús. Porque tú no puedes estar viendo dos cosas al mismo tiempo. Tienes dos ojos, pero un ojo no puede estar para allá y el otro para acá. Los dos están viendo lo mismo. Entonces, para que él pudiera ver el viento, tuvo que dejar de ver a Jesús. Mientras se mantenía viendo a Jesús, caminó sobre el agua. Mientras se mantenía viendo a Jesús, no tuvo miedo. Mientras se mantuvo viendo a Jesús, no se hundió. Qué tremendo. Pero al ver el fuerte viento se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque le dio miedo. Hay algunos cristianos, algunos creyentes que dejan de ver a Jesús. No, pastor, yo sigo viendo a Jesús. No, dejas de ver sus promesas. Dejas de ver lo que la palabra de Dios te dice. Y empiezas a ver otras cosas y por eso te empiezas a hundir. No deje de ver la palabra, no deje de ver lo que Dios dice acerca de su vida. Ahorita cantamos algo bien hermoso, bien bonito, una canción que es una promesa de Dios y se cumple en tu vida, que Dios va a bendecir hasta 1000 generaciones. Créale a la palabra de Dios, no importa lo que estés viviendo, lo que esté sucediendo, lo que te estén diciendo, lo que te estén criticando, no importa. Dios dijo que te iba a bendecir y te va a bendecir. Dios dijo que te iba a sacar adelante y te va a sacar adelante. Aprenda a darle un aplauso a Dios, aprenda a vivir sin miedo, aprenda a vivir sin miedo. Muchas cosas nos van a dar miedo, es normal. Tenemos alma, espíritu y tenemos un cuerpo, y el cuerpo prácticamente tarde que temprano va a sentir miedo. Pero usted tiene que aprender a echar el miedo a un lado. Pues Pedro se hundió porque empezó a ver, le quitó la mirada de Jesús y empezó a ver el fuerte viento y a oír el rugido de la tempestad, y se empezó a oír porque tuvo miedo. ¿Sabías tú que el miedo es falta de fe? Si usted vive con miedo es porque usted no tiene la fe suficiente. Dije, el miedo es falta de fe. Porque cuando Jesús vio a Pedro que se empezó a hundir por miedo, porque empezó a ver otras cosas que no había visto, ¿qué le dijo Jesús? ¿Sabes qué le dijo Jesús? Le dijo, hombre de poca fe. Vaya a la escritura en ese que está hablando de esa historia, y así le dijo, hombre de poca fe. Porque el miedo es falta de fe. No es otra cosa más que falta de fe. La duda es un imán para que atraiga el miedo. Cuando tú dudas es un imán, estás atrayendo el miedo. Iglesia, todos en algún momento de la vida sentimos miedo. Todos. Dije, todos en algún momento de nuestra vida vamos a sentir miedo. Lo importante no es que sientas miedo, lo importante es que no dejes que el miedo te controle. Vuelvo a repetir, en un momento de nuestra vida vamos a sentir miedo, todos vamos a sentir miedo, a lo mejor no nomás en un momento, en varios momentos, pero lo importante no es lo que sientas miedo, lo importante es que no dejes que el miedo te controle. No dejes que el miedo se quede a habitar contigo, no dejes que el miedo se quede permanentemente a vivir contigo. Permite que el miedo sea de visita nada más. Tarde que temprano el miedo nos va a visitar a todos, incluyendo al pastor, incluyendo a todo ser humano. Tarde que temprano te va a visitar, pero déjalo que sea y que sea nada más una visita. El miedo debe ser como la suegra, nomás de visita. Y decirle, bye, que te vaya bien, que te vaya bien. Ay, si no todos están convencidos de la suegra, ¿verdad? Ustedes aman mucho a sus suegras, entonces, bendito Dios. ¿Cuánto le gustaría que la suegra se quedara a vivir permanente? Ay, Señor, no, ni para qué. De visita está bien, así debe ser el miedo, de visita nada más, de pura visita. Entonces, de que pasamos por momentos de miedo, pasamos por momentos de miedo. Pero no deje que el miedo lo controle. Iglesia, sentir miedo es parte de nuestra naturaleza humana. Dije, sentir miedo es parte, es normal, es parte de tu naturaleza humana. Pero vuelvo a repetir, no dejes que te controle, porque si tú dejas que el miedo te controle, tú vas a estar paralizado, frenado, estancado, y no vas a poder emprender ni lograr las metas que quieres porque el miedo te está parando.
Hay algunos de ustedes que tienen un potencial increíble para hacer cosas increíbles en la vida, pero el miedo no los ha dejado hacer nada. Y ahí tienes el potencial y lo tienes apagado. Y ahí tienes el don y la capacidad para... Están apagados. Porque el miedo no te deja hacer eso. Entonces hoy vas a aprender algo, cómo vencer el miedo y cómo dejar que el miedo nada más sea de visita y no se quede a vivir contigo y que no te frene. ¿Cuánto le gustaría lograr una buena vida? De veras, ¿a cuánto le gustaría lograr una buena vida? Aprende a hacer un lado el miedo. ¿Cómo le hago para vencer el miedo? Al miedo, escucha bien esto, al miedo no se le huye, al miedo se le enfrenta. Hasta que tú no enfrentes ese miedo, vas a poder salir de él. Pero si siempre estás huyendo del miedo, siempre estás huyendo, pues no. Es que tengo miedo de emprender un negocio, pues por eso no lo has emprendido. Hasta el día que enfrentes ese miedo y inicies el negocio y con todo y miedo, ahí vas a vencer y Dios te da la victoria. Y si eres un hombre que confía sus finanzas en Dios, tienes la victoria asegurada. Dije, tienes la victoria asegurada. Pero entonces el miedo, pues sí, el miedo es parte de nuestra naturaleza humana. Qué tremendo. Iglesia, hoy con este mensaje vas a recibir algunos consejos de cómo hacer que el miedo se convierta en un visitante y no en un habitante. ¿En dónde se originó el miedo? ¿Sabes dónde se originó el miedo? En un lugar perfecto, en un lugar maravilloso llamado Huerto del Edén. Ahí se inició el miedo. Lo inició el primer hombre que Dios creó, llamado Adán. Es la primera vez en Génesis capítulo 3 donde se menciona la palabra miedo. El miedo no existía en el Huerto del Edén. Ni el rencor, ni el odio, ni la tristeza. Nada de eso existía en el Huerto del Edén. Y el miedo, te digo, tampoco. Pero se originó en un lugar perfecto. ¿Y por qué hubo miedo? ¿Por qué nació el miedo en Adán cuando todo era perfecto? A raíz de que él se desconectó de Dios. ¿Cómo se desconectó de Dios? Cuando perdió la comunión con Dios. ¿Cuándo perdió la comunión con Dios? Cuando desobedeció a Dios. Cuando empezó a hacer cosas incorrectas. Cuando uno desobedece a Dios, cuando uno pierde la relación y la comunión con Dios, vives en miedo. Porque sabes que no andas bien. Y sabes que lo que estés emprendiendo algo te puede ir mal y el miedo te abraza con fuerza. ¿Por qué? Porque no tienes una buena relación con Dios. Pero cuando tú aprendes a tener una buena comunión, una buena relación con Dios y a obedecer a Dios, no hombre, el miedo te hace los mandados. Dije, el miedo te hace los mandados. Porque sabes quién va contigo. No, pastor, pero yo sí tengo comunión con Dios. Pues quién sabe. Porque si tú estás haciendo cosas incorrectas en tu vida y tomando decisiones incorrectas, lo más seguro es que no tienes comunión con Dios. Lo más seguro es que no tengas la relación y comunión con Dios y vives en miedo. Y vas a seguir viviendo en miedo. Y Adán, ahí en el Génesis capítulo 3 fue la primera vez que se oye la palabra miedo. ¿Y por qué tuvo miedo Adán? Porque primeramente te decía, se desconectó de Dios. Y una vez ya desconectado de Dios, ¿por qué? Porque probó el fruto prohibido y se desconectó y ya no tenía relación con Dios. Entonces dice la Biblia que Dios se empezó a pasear en el huerto. Después de que pasó eso, Dios empezó a pasear en el huerto. Y dice que cuando Adán se dio cuenta que Dios se paseaba en el huerto, fue y se escondió. Y dice, y tuvo miedo. ¿De quién tuvo miedo? De Dios. Pero cuando tú no haces las cosas correctas, vas a tener miedo de todo, hasta de Dios. Dice que tuvo miedo de Dios. Y Dios preguntó y dijo, ¿dónde andas, Adán? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde andaba? Nomás lo estaba calando, probando. ¿Dónde andas, mijo? No te veo por ningún lado. Y cuando Dios preguntó eso, dijo, fíjate lo que dijo Adán, es que oí tu voz y tuve miedo. Antes de que se desconectara con Dios, escucha esto, antes de que desobedeciera a Dios, cuando él oía en el huerto la voz de Dios, salía corriendo hacia donde estaba Dios. Cuando se daba cuenta que Dios andaba por ahí, corría para estar con él. Y ahora oye la voz. Dijo, oí tu voz y tuve miedo y entonces fui y me escondí. Iglesia, el miedo hace que te escondas. El miedo hace que escondas tus talentos, el miedo hace que escondas tus capacidades, tus dones. El miedo hace que escondas todo tu potencial que tienes para hacer cosas. Y así fue.
Oí tu voz y tuve miedo. Iglesia, cuando no hacemos lo correcto, nos desconectamos de Dios y existe miedo, viene el miedo a nuestras vidas. ¿Cuánto le gustaría desconectarse con Dios? No te desconectes con Dios. Y si has perdido la comunión y la relación con Dios, vuelve otra vez. Dios es un Dios de oportunidades. Pero es que fue demasiado lo que, no importa lo que hayas fallado, hasta hayas ido hasta el piso, lo que ha sucedido, no importa, vuelve otra vez con Dios. Dios te va a dar oportunidad. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras no estés muerto, mientras no estés muerta, Dios te va a seguir dando oportunidad. Aprovecha y vuelve a tener la relación con Dios. Qué tremendo. Iglesia, es que lo que pasa es que cuando no llevamos una buena relación con Dios, empezamos a vivir y a sentir sensaciones que no deberían de sentir, que no debíamos de vivir y experimentar en nuestra vida. Sensaciones de miedo, de temor, de qué pasará, de que no sé qué pasa con mi futuro. Adán dijo, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Y Dios le preguntó, escucha ahora esto, pon atención, no te distraigas porque Dios cuando Adán le contestó le dijo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y por qué tuviste miedo? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Y por qué te escondiste? ¿Y sabes qué dijo Adán? Dijo Adán, porque estaba desnudo. Porque estaba desnudo. Wow. Iglesia, escúchame esto porque necesitas entender la palabra de lo que Dios nos está enseñando hoy. O sea, Adán tuvo miedo de algo que Dios ya sabía. ¿Tú crees que Dios no sabía que él estaba desnudo? Cuando le preguntó, ¿por qué te escondiste? Y él dijo, me escondí porque estoy desnudo. ¿Tú crees que Dios no sabía? Te hago una pregunta, iglesia. ¿Tú crees que Dios no sabía que Adán estaba desnudo? Sí sabía. La enseñanza es esta, iglesia. La enseñanza es esta. Adán tuvo miedo de algo que Dios ya sabía. Adán tuvo miedo de algo que Dios ya sabía. ¿Sabías tú que antes de que tú estés en ese miedo o sientas ese miedo, Dios ya estuvo allí? Cuando tú apenas vas, Dios ya viene. Dije, cuando tú apenas vas, Dios ya viene. Ese miedo, antes de que tú lo sientas, Dios ya estuvo antes que tú allí. Y Él ya sabía que ibas a pasar por ese miedo. Se vuelve a repetir lo que le sucedió a Adán. Y Adán tuvo miedo de algo que Dios ya sabía. Tú estás ahorita quizás pasando y teniendo temor o miedo de algo que Dios ya sabía que ibas a temer. Porque Dios tiene el control. Dice, ya sé que mi hijo va a llegar a este punto, mi hija va a llegar a este punto y va a tener mucho miedo y va a estar temblando de miedo, pero yo ahí estoy, yo ya estuve allí, yo ya analicé sus cosas. El libro de Eclesiastés dice claramente que lo que tú y yo estamos apenas iniciando, Dios ya lo terminó. Eso dice Eclesiastés. Que lo que tú y yo apenas estamos iniciando, Dios ya lo terminó, Él ya lo había terminado. Por lo tanto, Él no está preocupado. Y si el que te sostiene no está preocupado, pues tú ¿por qué te preocupas? Dije que si el que te sostiene no tiene preocupación, ¿tú de qué te preocupas? Dios es maravilloso, iglesia. No tengas miedo, haz el miedo a un lado. Cuando tú vas, Dios ya viene. Iglesia, antes de que tú vivieras ese miedo y ese temor, Dios ya había estado allí. Dios ya lo había analizado, ya lo había visto y ya lo sabía. Qué tremendo. Algunas personas no manejan carro porque tienen miedo. Y no estoy hablando de personas jovencitos que apenas van a sacar su licencia. No, gente ya grande. Bebés de 40, 50 años. No manejan carro porque tienen miedo. Hay gente que no se sube en avión porque tiene miedo. No levanten la mano, no levanten. Digo, ay, Señor, amén. Tienen miedo a un avión. Mira, lo que sí para mí es completamente incomprensible. No lo entiendo. Cómo hay gente que no se sube a un roller coaster porque le da miedo. Me fascina el roller coaster. Las montañas rusas de Six Flags, y entre más altas y más peligrosas, mejor. Yo no entiendo por qué hay gente que no se sube a un roller coaster porque tiene miedo. No tenga miedo. Súbase, está pero bien sabrosa esa diversión. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Claro que sí. Es que el miedo no deja hacer cosas, te paraliza.
No, pastor, es que no es que tenga miedo, es que me marea. No invente, no lo marea, nomás tiene miedo. Es que luego me dé la cabeza, no es cierto. Súbase. Hay gente que no se puede dormir con la luz apagada. No dígame, no se escucha. No pueden dormir con la luz apagada. Y estoy hablando de jovencitos de 45 años. Jovencitas de 50 años. El miedo es terrible, ¿eh? Cuando tú dejas que te controle. Hay jóvenes que no se casan por miedo. Es más, hay algunos que no visitan a la suegra por miedo, por doble miedo ahí. O no la visitan. Hay gente que no toma un nuevo trabajo, una nueva oportunidad que le están dando por miedo. No inician un negocio por miedo, cuando ya tienen la capacidad para iniciar un negocio y iniciar, no solo un negocio, para iniciar 2, 3, 4 negocios y sucursales y campus y de todo. Pero el miedo no ha dejado que lo hagas. Es que pastor, yo no soy de aquí, no tengo papel, no importa. Tú puedes, haz a un lado el miedo y Dios te va a ayudar. Lo que pasa es que no has aprendido a hacer a un lado el miedo. Has hecho que el miedo se quede a habitar en tu vida y en tu corazón en lugar de que nomás sea una visita. Porque tarde que temprano el miedo va a llegar. ¿Alguien está comprendiendo el mensaje? El miedo tarde que temprano es parte de nuestra naturaleza y va a llegar. Pero que llegue y que se quede nomás de visita y el rato va, ya. Sí sentí miedo, pero con todo y miedo lo hice. Así es que miedo te vas. ¿Usted cree que comprar un lugar de estos o algo no da miedo de repente? Claro que sí. ¿Y qué si a la mera hora los hermanos no cooperan y no? ¿Quién va a quemarse con todo el crédito y todo? Yo, ¿quién más? Usted no. ¿El responsable? ¿Y qué si no hay para pagar la luz? ¿Y qué si no hay para...? Pero haces a un lado el miedo. Confías en la palabra de Dios y Dios se encarga. Y miren, en poquitas semanas que tenemos aquí, hemos avanzado muchísimo de tener nomás 4 paredes, ahora ya hay todo. Hay baños, están terminando el lobby, la entrada para el lobby, los baños, los salones de los niños, ya tenemos calefacción, refrigeración, tenemos todo este stage, pantallas, todo lo necesario para seguir con la iglesia. En unas cuantas semanas, Dios es bueno y maravilloso. Pero si el que va a iniciar algo está con miedo y pues nunca hace nada, el miedo paraliza. Así es que aprenda algo hoy, hágalo. Tenga miedo, no tenga miedo, usted hágalo. Con todo y miedo, hágalo. Vuelvo a repetir, con todo y miedo, hágalo. Si no, nunca va a hacer nada. Todo en la vida, todo lo que usted emprenda en la vida conlleva un riesgo, todo. Cuando te casas, cuando vas a un nuevo trabajo, cuando te cambias de ciudad, cuando te subes a un avión, todo conlleva un riesgo. Cada vez que usted se sube a un carro, se sube al freeway, conlleva un riesgo porque es que puede chocar. Pero de todas maneras maneja, ¿verdad? De todas maneras se sube. Así es. Qué tremendo. Iglesia, no basta con que desees un sueño. No basta con desear mucho un sueño. No basta con anhelar y desear mucho una meta. Hay que hacerla. Dije, no basta con desear y anhelar un sueño y lograr una meta. Hay que hacerla. Con el puro deseo y con el puro anhelo no vas a llegar a ningún lado. Es que yo anhelo que un día, no, pues no anheles tanto, hazlo. Es que yo sueño un día, no sueñe tanto, hágalo el sueño. Muévase, en dirección a ese sueño, en dirección a esa meta. Te puedes pasar toda una vida, iglesia, toda una vida queriendo, deseando, pero nunca haciendo. Y vas a llegar al cielo. ¿Por qué no hiciste nada, hijo de Dios? Pues yo te di toda la capacidad, talento, dones, te puse todos los medios, recursos, pero no hiciste lo que yo pensaba que ibas a hacer. Pues es que tenía muchos sueños. Pues sí, pero te quedaste en sueños, dice Dios. Tenía muchos anhelos, pues te quedaste en el anhelo, nunca hiciste nada. Entonces, no nada más, todo empieza en un anhelo y en un deseo, pero hay que hacerlo, hay que activarnos, hay que poner en acción lo que tenemos que poner en acción. Pero para eso hay que aprender a vencer el miedo. Dije, para eso hay que aprender a vencer el miedo. El miedo te frena, iglesia, te paraliza. ¿Sabes qué es lo que hace el miedo? El miedo hace que veas, que te enfoques en una sola probabilidad. Escúchame esto porque esto es muy importante. El miedo lo que hace es que te enfoques en una sola probabilidad y no te deja ver todas las demás probabilidades que sí son buenas.
Te enfoca a que veas nomás una probabilidad, y esa probabilidad en la que te enfoca el miedo es una probabilidad mala y algo incorrecto, pero no te deja ver todas las demás probabilidades de lo que puede pasar que son buenas, porque el miedo nomás te tiene ahí centrado y no, es que va a salir mal, es que todo esto, no, haz a un lado el miedo, haz a un lado el miedo, dije. El miedo no te deja ver todas las probabilidades positivas que hay. Ahí está un hombre en la Biblia llamado el rey Saúl. Fíjate bien, este rey Saúl, dice la Biblia que él era alto de hombros. Era más alto que todos los hombres del pueblo de Israel. Era alto. Y era un guerrero. Tenía capacidad y tenía experiencia de pelear en batalla. Tenía talento y capacidad para vencer a Goliat. Cuando Goliat estaba amenazando al pueblo de Israel, el más indicado de enfrentarlo era el rey. Y Goliat estaba amenace y amenace. Y el rey Saúl tenía la capacidad, tenía los dones y aptitudes y la experiencia para ganarle a Goliat, porque era guerrero y estaba alto de hombros. O sea, no estaba chaparrito, era alto. Quizás no estaba tan grande como Goliat, pero sí estaba alto, como para retarlo. Y teniendo aptitudes, y teniendo talentos, y teniendo experiencia y todo, ¿qué crees que hizo el rey Saúl? Nunca enfrentó a Goliat, se fue y se escondió detrás del palacio. ¿Por qué? Por miedo. Teniendo el talento, la capacidad de vencerlo, se fue y se escondió detrás del palacio. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Y él tenía Dios tenía el talento para hacerlo, para ganar a Goliat. Y en lugar de que hubieran honrado y darle gloria y cantos de alabanza a David, se lo habían dado a él. Él hubiera sido el honrado, el que le dieran gloria porque venció y fue campeón contra Goliat. Pero no, el miedo no lo dejó enfrentar a Goliat, nomás estuvo escondiendo, ni nunca lo enfrentó, ni intentó enfrentarlo. Qué tremendo, iglesia. Teniendo la capacidad de hacerlo, no lo logró por miedo. Qué tremendo. Pero un jovencito llamado David, de 17 años, casi un niño, sin experiencia en la vida, sin conocimientos, sin talento, sin capacidad, sin experiencia, nunca había estado en un campo de batalla, no tenía la capacidad de ganarle a Goliat. Pero tenía algo muy valioso, tenía valor. Y era un jovencito que aprendió a echar el temor a un lado. Jovencito que aprendió a hacer el miedo a un lado y tenía valor, y sin talento y sin capacidad y sin experiencia para pelear le ganó a Goliat. Iglesia, avanzas más siendo valiente que teniendo un montonal de talentos y dones y capacidades. Se avanza más siendo valiente. Mira, y Saúl, que tenía todo para ganarle a Goliat, nunca lo enfrentó, se quedó escondido detrás del palacio porque tuvo miedo. ¿Alguien se puede dar cuenta de lo que el miedo perjudica a una persona? Te paraliza, te estanca, no deja que tu potencial, que es tan valioso y tan grande, se desarrolle y haga cosas grandes. Nomás porque el miedo te tiene amarrado. ¿Cuánto les gustaría lograr cosas grandes en la vida? Aprendamos hoy a hacer a un lado el miedo. Haga a un lado el miedo. Te decía, hasta que tú no enfrentas el miedo, lo vas a vencer. Mira a David. Nadie venció a Goliat, a quien todos le tenían miedo, hasta que un jovencito llamado David lo enfrentó. Nunca se va a ir el miedo de tu vida, escúchame, el miedo nunca se va a ir de tu vida hasta que lo enfrentes. Al miedo no se le huye, al miedo se le enfrenta. Y en el momento en que lo enfrentas, el miedo sale doblemente corriendo con el miedo también. El miedo le va a tener al miedo. Qué tremendo. Entonces, con miedo, aunque haya capacidad, talento y dones, no se va a lograr nada, Pero con valentía, aunque no haya mucho talento y muchos dones, vas a lograr cosas grandes. Con miedo, aunque haya buenas ideas y mucha creatividad, no se va a lograr nada. Iglesia, avanzamos más teniendo valor que teniendo muchos dones y capacidades y muchas ideas y mucha creatividad. Puede llegar a alguien que aunque no tenga tu talento ni tu capacidad, ni sepa todo lo que tú sabes, pero tiene valor y se avienta y lo va a lograr. Y yo decía, ¿y ese cómo lo hizo? Pues yo tengo tantos años de experiencia trabajando en esto. Y mira, este nomás llegó y, pues porque hizo a un lado el miedo. Le creyó a Dios y vámonos.
Increíble. Increíble. Mira, ahí te van a pasar unas fotos en la pantalla. Sabes que a mí me gusta ir a hacer, me fascina montaña, hacer bicicleta de montaña. Nomás hago bicicleta de montaña, no me gusta la bicicleta de ruta. ¿Cuál es la bicicleta de ruta? Andar en las calles. Eso me aburre, para mí se me hace muy aburrido. No lo disfruto. A mí me gusta la montaña. Y hago pura montaña, pura montaña. Ahí estoy en Ruidoso. Y como una vez al mes voy a Ruidoso a la montaña a hacer bicicleta en las montañas de Ruidoso. Como una vez al mes. Aprovecho todo, necesito todo el día, aprovecho los lunes yo tomo los lunes para descansar. Que por cierto, desde que compramos el edificio, que ya tenemos más de 2 meses que lo compramos, no he tenido ni un día de descanso. No he podido descansar ni un día, pero normalmente descanso el lunes, todo el lunes lo descanso, lo trato de relajar. Descanso entre comillas, porque el pastor nunca descansa. Siempre nos falta una llamada, nos falta algo ahí, algo pasó, pero ahí estoy al pendiente y trato de descansar lo más que puedo. Bueno, ese día lunes me voy desde tempranito, desde las 6 de la mañana, me voy a Ruidoso, una vez al mes. Ya a las 9 de la mañana ya estoy ahí desayunado, empiezo a las 9 de la mañana, me empiezo a subir la montaña. Iglesia, subir la montaña en Ruidoso, es subir la montaña. O sea, no creas que es un juego, no creas que, o sea, es algo que hay que subir. No es cualquier cosa, es una montaña en Ruidoso. Y entonces cada vez que voy, existen 2 miedos para hacer eso que hago. Existen 2 miedos cada vez que voy a hacer montaña en Ruidoso. El primer miedo es que no me vaya a caer. Porque iglesia, te caes en una montaña en Ruidoso, te caes. O sea, si te caes, te caes. O sea, no crees que, bueno, hay un rasponcito que ahí caí en la tierra. No, hay barrancos, hay de todo allí. Ya me he caído de vez en cuando, pero cuando te caes y te caes bien. Te golpeas fuerte. Entonces el primer miedo es a no caerme. Pero hay un segundo miedo cada vez que voy. ¿Cuál es el segundo miedo? A que me va a salir un oso. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Por qué te pueden salir osos? Entonces, ¿qué es lo que hace, pastor? Pues ando ahí todo nervioso, ni me relajo, ni nada. No, señor. Ando bien relajado, voy a relajarme. Me relaja hacer el ejercicio y voy y me subo y no voy con miedo ni temor ni nada. Llevo ahí en los cuernos de la bicicleta, llevo una campanita que me recomiendan que lleve cuando estás en donde hay osos. Para que la campanita vaya, suene y suene. Le digo, ¿a poco ese ruidito va a asustar al oso? Sí, dice, el oso no se va a acercar. La va a pensar porque oye ese ruido. Y llevo una campanita. Pero voy, de veras que me divierto, me relajo. ¿Cómo le hace, pastor, para relajarse sabiendo que le puede salir un oso? Pues ¿sabes qué? Confío en Dios. Le creo a la palabra de Dios, le creo a las promesas de Dios y no al miedo. Mira lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 2. Génesis capítulo 9, versículo 2. Yo le creo a la promesa de Dios. Y voy y me relajo y le dije, si sale un oso, pues que le vaya bien porque le puede ir mal. Cuidado que me salga. Mira lo que dice. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Pero fíjate cómo dice, el temor y el miedo de vosotros. O sea, está diciendo, tu temor, tu miedo que vas a tener si te sale un oso. Dice Dios, yo se lo voy a poner a él. Es lo que está diciendo. El temor y el miedo de vosotros, el miedo horrible que puedes sentir porque se te para un oso enfrente. Dice, ese miedo estará sobre el animal. Dios lo va a pasar para él. Y el que ahora va a tener miedo y va a salir chillando y llorando es el oso. Y con esa confianza, no, yo me voy. Y fácil, voy unas 10, 12 veces al año a hacer eso. Y nunca me ha salido nada y no quiero que me salga nada, pero el Señor me cuida. ¿Qué es el punto de todo esto? Que hay que creerle a la palabra de Dios. Deja de estar confiando en el miedo, deja que el miedo te controle. Haz el miedo a un lado y confía en las promesas de Dios. Y cada vez que yo subo la montaña, digo, Señor, Génesis capítulo 9, versículo 2, se cumple mi vida. Génesis 9, 2 es mío. Pum, pum, pum. Y ahí está Génesis. Y fue uno de los primeros versículos que me grabé desde que empecé a hacer bicicleta en montaña. Me lo sé de memoria, El temor y el miedo de vosotros estará sobre el animal. Dice, yo los he entregado a ustedes.
Iglesia, no dejes que el miedo te gobierne. ¿Te fijas que la palabra de Dios tiene solución para cualquier situación en tu vida? La palabra de Dios tiene solución, tiene sabiduría para que sepas guiar tu matrimonio, para que sepas guiar tu economía, para que sepas cómo educar a tus hijos, para que sepas cómo resolver estas situaciones. Tiene solución para todo. Hasta para cuando anda uno haciendo ejercicio en la montaña. Y le dice, verás, o sea, para cualquier clase de miedo que tú tengas en tu vida, Dios tiene la solución. Dije, para cualquier clase de miedo que tú tengas en tu vida, Dios tiene la solución. Entonces lo importante es que no dejes que el miedo te gobierne. Deja que las promesas de Dios sean las que te guíen y te gobiernen. Que lo que la palabra de Dios dice acerca de ti y de tus generaciones, como cantamos ahorita, que Dios bendecirá hasta 1000 generaciones, sean las que te guíen y las que te protejan y las que te gobiernen. Hay una parábola en la Biblia de los talentos, donde un hombre que tiene una hacienda y es un empresario, se va y deja la empresa y la hacienda la deja encargada a 3 empleados. Y a uno de ellos le da 5 talentos y a otro le da 2 talentos. ¿Cuántos han oído y escuchado esa parábola? A uno le dio 5 talentos, o sea, 5 dones, 5 capacidades de hacer su trabajo. A otro le dio 2 talentos, 2 dones, 2 capacidades de hacer su trabajo. Y a otro, un tercer empleado, le dio solamente un talento, un don. Entonces dice que se fue y regresó después de un tiempo a pedirles cuentas a los empleados y empezó a pedirle cuentas al empleado que le dio 5 talentos, al que le había dado 5 dones, 5 capacidades. Y le dijo, ¿qué hiciste con lo que te di? Y dijo, pues mira, me diste 5 talentos, te entrego 10, hice otros 5. ¿Y qué hizo el dueño de la hacienda? Lo felicitó. Le dijo, bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo felicitó. Y luego le mandó llamar al segundo empleado que le dio 2 talentos. Y le dijo, ¿qué hiciste con los 2 talentos que te di? Ah, pues me diste 2 talentos, hice 4, te entrego 4, hice otros 2. Y también lo felicitó y le dijo, felicidades, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero le mandó llamar al tercer empleado. Y a ese tercer empleado solamente le entregaron un don. Le dijo, ¿qué hiciste con el don que te entregué? Dijo, no. Dijo, aquí está lo que tú me diste un don, te lo regreso para atrás. Como dicen aquí en El Paso, para atrás. No hice nada. Y dice la Biblia, no hice nada con el don y el talento que me diste porque tuve miedo. Iglesia, el miedo hace que no te desarrolles y que no cumplas la voluntad de Dios. Tuve miedo, aquí está lo tuyo. El don que me diste, la capacidad para hacer cosas en la tierra, en esta vida que me diste, no hice nada porque tuve miedo. Y usted sabe, ya no quiero platicar lo que le sucedió a ese hombre, porque la Biblia dice que lo mandó a crujir los dientes a un lugar muy feo. Fíjate qué tremendo. ¿Por qué? Pero ¿qué es el punto? Que no hizo nada por miedo. El miedo te paraliza, el miedo apaga tu potencial, esconde, el miedo hace que él escondió el talento por miedo. El miedo hace que escondas tu talento, tu capacidad, tus sueños, tus metas, tus deseos. Esconde todo tu potencial para hacer cosas grandes en la vida. Esconde tus anhelos también. Por eso, iglesia, no tenga miedo. Haga que el miedo, tarde que temprano va a llegar, pero haga que el miedo sea nada más de visita. No lo deje que se quede a habitar ahí con usted, que sea nada más una visita. ¡Qué tremendo! Isaías 41:10, no te lo van a proyectar, pero te lo voy a decir lo que dice Isaías 41:10 y muchos de ustedes ya lo conocen. Mira, habla de que no tengas temor, de que no tengas miedo, habla de que no temas. Dice, no temas porque yo estoy contigo. O sea, ¿por qué tienes miedo? Dice el Señor, ¿por qué temes? Dice, yo estoy contigo, así dice Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes por el miedo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y vea, me gusta lo que dice después, dice, siempre, dice la palabra, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. ¿Qué sustentarte? Siempre te proveeré con la diestra de mi justicia. O sea, siempre, dice Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre habrá provisión. No importa que la regaste, que fracasaste, que metiste la pata, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a levantar, siempre te voy a restaurar, siempre te voy a restituir, siempre, 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 siempre. Y así empieza diciendo el versículo, no temas porque yo estoy contigo. O sea, está diciendo Dios, no tengas miedo porque yo voy a estar contigo. ¿Cuándo va a estar contigo? Menciona 3 veces la palabra siempre, siempre.
Pero es que no merezco que esté, aunque sientas que no mereces, ahí está contigo. Porque Dios no es como nosotros, ¿eh? Ah, me la hiciste. No, vas a ver. No, Dios no es así. Dios dice, me la hiciste. Aquí está mi misericordia. Me ofendiste. No tomo en cuenta tu pecado. Vamos adelante. Qué tremendo. Siempre, siempre, siempre va a estar contigo. Siempre va a estar contigo. La última historia que quiero comentarte de este tema. En una ocasión van los discípulos en la mar y van bien asustados porque se suelta una tormenta y es la cuarta vigilia, o sea, muy noche, de 3 a 6 de la mañana, y se suelta una tormenta en el mar. Y entonces Jesús, para ayudarlos, dice que se les presenta, se les aparece Jesús. Cuando están en la vil problema, en lo más fuerte del miedo, Jesús se les aparece, pero caminando sobre el mar. Entonces, como ven que no alcanzan a distinguir bien quién es el que se aparece, dice la Biblia que todos los discípulos empezaron a gritar de miedo. ¿Te puedes imaginar todos los discípulos? Oye, llevaron 3 años y medio de un instituto bíblico con el maestro. ¿No hay mejor instituto bíblico que el de maestro directo? 3 años y medio de un instituto bíblico con el maestro. ¿Y te los puedes imaginar como señoritas gritando? Porque pensaban que era un fantasma. Así dice la Biblia, que empezaron a gritar. Porque su mente decía que era un fantasma. Iglesia, o sea, mira lo que hace el miedo. El miedo te hace ver cosas que no son reales. No era un fantasma, no era un demonio, no era un espíritu maligno, era Jesucristo. Pero la mente te engaña. Tu imaginación vuela y dice, no, va a pasar esto, no es cierto. Tu imaginación hace que tengas una de miedos, de cosas que nunca van a pasar y de cosas que no son reales, porque ni era un fantasma, ni era un demonio, ni era un mal espíritu, era Jesucristo que iba a ayudarles. Y así a veces tú estás con un miedo terrible de algo que nunca va a pasar, con un miedo terrible de algo que tu mente se imaginó pero que no es real. No es el enemigo que te está combatiendo, es Jesucristo que ha llegado a ayudarte. Qué tremendo. Iglesia, la mayoría de los temores y miedos en tu vida son solamente imaginarios en tu mente. Está comprobado que más del 90% de los miedos y temores en la gente son cosas que nunca van a pasar, nada más están en tu mente, pero nunca van a suceder. Y hay un 10% o menos de un 10% que sí son reales, pero es mínimo. Y aunque son reales ese 10%, Dios te va a ayudar en el momento. Dije, Dios te va a ayudar en el momento. Qué tremendo. Ya están los discípulos teniendo miedo de algo que no era real. Y al final Jesucristo, ¿sabes qué les dijo? Les dijo, hey, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué no ven que yo soy? ¿Sabías tú que el nombre de Dios tiene muchos nombres Dios, pero uno de los nombres principales es el yo soy? El gran yo soy, el yo soy. Cuando Moisés iba a enfrentar a Faraón para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés le dijo a Dios, Dios, y si me pregunta Faraón, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le digo? Pues dile que mi nombre es el yo soy. Iglesia, escúchame. El nombre de Dios es el yo soy. ¿Por qué crees que el nombre de Dios es el yo soy? Porque después de el yo soy, tú le puedes poner lo que tú quieras, que has creído que Dios va a hacer contigo. El yo soy tu sanador. Tú le vas a agregar lo que tú le has creído a Dios, se lo vas a agregar después del yo soy. El yo soy tu sanador. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu victoria. Yo soy quien te levanta. Yo soy el Salvador. Yo soy el que te ama. Yo soy el que está contigo. Yo soy tu defensor. Yo soy tu milagro. Yo soy tu padre. Yo soy tu abogado. Yo soy el que te va a restituir todo. Yo soy tu esposo. Yo soy el que va a bendecir tu familia. Tú nada más agrégale lo que le has creído a Dios. Por eso el nombre de Él es el yo soy. Le pido a los músicos que van pasando, por favor. El nombre de Dios es el yo soy. Ten fe y agrega lo que tú quieras y se va a cumplir. Yo soy el que te va a restituir lo que has perdido. Yo soy el que va a salvar a tu esposo. Yo soy el que voy a restaurar tu matrimonio. Yo soy el que voy a levantar tu economía. Yo soy el que te voy a dar ese negocio que tanto has soñado.
Yo soy el que te va a dar ese nuevo puesto en la empresa. Yo soy. Ponte de pie, iglesia. Y dar un aplauso fuerte a Dios y dile gracias, Dios, por tu palabra. Ahorita quiero hacer un altar. Quiero hacer 2 altares. Pero quiero empezar con un altar. Ahorita que empecé.